Yo creo que Córdoba no es Rosario justamente por todas las acciones que se llevan adelante en los últimos años. Desde el año 2015, la provincia de Córdoba, ustedes saben, primero adhirió a la ley de narcomenudeo, que por ejemplo Rosario no adhirió, Santa Fe como provincia no adhirió, Córdoba sí lo hace y persigue el narcomenudeo, que es lo que podemos hacer como Estado provincial. Pero además se tomó una decisión superadora, que fue crear la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que es la única fuerza policial que persigue el narcotráfico a baja escala, que no depende del poder político, sino del Ministerio Público Fiscal de la Justicia. A mí me llaman permanentemente periodistas de países limítrofes nuestros que tienen el problema de los motochorros, y es un tema, la dinámica de las motos. Nosotros estamos secuestrando, para que ustedes tengan una idea, más o menos entre 40 y 50 motos por día. Hoy balearon a un chico a la salida de un colegio en barrio Alejandro Carbó. Sí, fue en la escuela en el IPEM 149, en el contraturno, a plena luz del día. Estaban ahí por ir a la casa de un compañero, descansaron, pararon un ratito en la plaza y aparece una moto que los amenaza. Robo número 1. Un hombre entró a un local de ropa de niños en una galería céntrica, miró ropa y dijo que iba a esperar a su esposa. Cuando la persona que atiende se fue para atrás, se llevó la tablet. Lo vemos. Miren. Buenos días, señores. ¿Tiene ropa para niños? Sí, no, espero a mi esposa. Se llevó la tablet. No. Estamos en barrio Alta Córdoba. Los vecinos autoconvocados están preocupadísimos por esta ola de robos constante que hay, que no pueden frenar, y tratan de buscar soluciones. Algunos vecinos hablan de hasta cercar parte de este barrio para que no haya una circulación constante de gente que no se conoce, ¿no? La delincuencia no discrimina. Le pasa al que vive en un country, en un barrio de clase media alta, le pasa al laburante y le pasa al que vive en un sector de emergencia. Hay barrios en Córdoba a los cuales ya no se puede entrar. No quiere entrar el sodero, el panadero, el lechero, la ambulancia. Hay vecinos que tienen que pagarle un peaje a los choros que viven en la esquina. En lo que va del año, los vecinos reportaron más de 30 hechos delictivos. Dos veces la rueda de auxilio en mi vehículo frente a mi casa con cámara, seguridad, y después de también gente que fue a mi casa, también 2 hechos delictivos con robo de ruedas. En los últimos 4 meses hay una escalada de inseguridad muy importante, es decir, siempre somos víctimas, pero los últimos 4 o 5 meses ya es una cosa de todos los días, literalmente, todos los días. 4 de la tarde más o menos, se asoma un tipo con una tapa y yo no tengo idea de armas, según lo que cuentan los chicos, una escopeta de caño recortado, hizo un par de disparos ahí. Habían un par de chicos dando vueltas, porque fue en la parte donde tenemos los animales, estaban cuidando los animales. Gracias a Dios no pasó nada, pero bueno, de ahí el tipo salió como si nada, su auto salió rajando. Había policía en una garita ahí a 60 metros de donde pasó esto, nadie ve nada. Habían 4 policías al frente del colegio, que estaba a una cuadra donde pasó esto, y pasó el auto todo lo que da, nadie vio nada. No crean que solo es Nueva Córdoba y llenemos de policías Nueva Córdoba. Hay barrios que están desprotegidos, hay barrios que están sufriendo, hay comunidades que están vulnerabilizadas por el abandono y por la delincuencia. Se tienen que ocupar de nosotros también, y esto hay que atender. Y ahora sí les damos la bienvenida formal a Redacción Abierta, este ciclo 2023 que se va completando en esta tira diaria que hacemos de 20 a 21 horas por Canal 10. Hablamos del tema seguridad, inseguridad y a veces los enfoques que o se quedan cortos o tienen anuncios rimbombantes. Bueno, un poco de eso queremos hablar con la mirada periodística de nuestros compañeros y también ir sumando especialistas. Juan Manuel Fernández, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Martín? Bien, sos cronista de calle y cubrís diariamente lo que venimos viendo con respecto a la inseguridad, las diferentes protestas, lo que reflejan los vecinos. En el último mes creo que hemos cubierto varias juntadas de vecinos que ya están hartos. Y por otro lado, digo lo que pasó y lo que veíamos que pasó con el cura Mariano Oberlin, que creo que cruza una barrera. Pero bueno, dame tu impresión de lo que ves. Sí, por ahí yo veía recién en el resumen cómo hablaba el secretario de Seguridad y explicaba que existían, determinada cantidad de secuestro de motos y hablaban acerca de la efectividad de las cámaras y era casualmente un acto donde se entregaban patrulleros.
Y pareciera que el espasmo frente a la protesta de los vecinos, de los ciudadanos, frente a la inseguridad, es hacer ese tipo de presentaciones. Y la verdad es que no da resultado. La inseguridad sigue existiendo y se sigue palpando diariamente. Digo, ¿no es hora de que empecemos a plantear con sinceridad, desde el oficialismo y la oposición, que acá nadie encontró la fórmula y que hay que sentarse honestamente a buscar una fórmula diferente, distinta? Si hacemos siempre lo mismo, vamos a encontrar idénticos resultados. Y está a la vista. No solo que la inseguridad no decrece, por más que haya muchas cámaras, sino que incluso ha crecido. La cuestión instrumental por parte del gobierno de la provincia creo que es lo primero que se ataca y obviamente es lo que siempre tiene más visibilidad. Presentar 60 autos, lo que vos decías recién, ¿no? Presentar 60 autos, 30 motos, bueno, es visible, es instrumental, son instrumentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en política de seguridad con eso, no? Bueno, me contaban que Estampalija, de quien todo el mundo habla como alguien muy conocedor de políticas y de distintas herramientas de seguridad, creando herramientas de seguridad nuevas, fue uno de los que intervino de manera directa en la creación de la Policía Barrial, que fue un cuerpo policial de cercanía con los vecinos que le dio muchos resultados a la policía. Encontró en el policía que recorría la calle, que ya conocía las caras, que de pronto era una referencia para los vecinos, una sensación diferente. Se sentían más seguros, lo veían como alguien que se colocaba en determinado lugar y en determinados días, siempre la misma persona. Entonces eso generó sensación de seguridad, pero también dio buenos resultados. ¿Qué pasó? Que incluso habla también, trabaja algo que está muy vilipendiado en este momento con respecto a la fuerza, que es el tema de la confianza. Sí. También, ¿no? Sí. Porque digo... Pero, ¿qué pasó? Dejó al descubierto el caso de Blas Correas, la pésima formación de policías que con muy pocos meses de paso por la escuela terminaban volcándolos a la calle sin la instrucción adecuada. Ya no hablemos de tiro, sino de otras cuestiones más básicas incluso. Y la Policía Barrial empezó a ocupar esos lugares que las nuevas promociones de la policía no hacían. Y el resultado también está a la vista. Esta sensación de inseguridad que se palpa de una manera tan concreta por parte de los vecinos es en buena medida producto del retiro de esos policías que estaban haciendo una tarea bastante buena, que era el primer escalón con el cual el vecino encontraba la respuesta del Estado frente a la inseguridad. Y después, bueno, sí, el Policía Barrial llamaba a los patrulleros, pasaba información, hablaba con los vecinos y de esa manera consiguieron algún resultado más o menos bueno. Hoy eso es algo que los vecinos están pidiendo que vuelva, pero es imposible porque desnudó la muy mala formación que tenían los policías y está muy bien que ahora estén 3 años en la escuela de policía, pero bueno, se debería haber pensado antes. Bueno, cuando se hablaba de formaciones, cuando se apuntaba el problema de la formación policial, ya vamos a tener también la palabra de algunos especialistas, Juan, pero dos cuestiones que se trabajan y con las que se responde el espasmo. Móviles, ya sean autos, ya sean motos, presentación de instrumentos. Cámaras, chalecos. Exactamente. Y cuando se habló de capacitación, fíjate hacia dónde se apuntó la mirada. No, salen bien capacitados en tiro o no, cuando no estábamos marcando que ese fuera el problema. Cuando uno habla de formación, habla de algo mucho más profundo de un agente policial, ¿no? Sí, pero es palpable también, hablando de estas cosas que se pueden demostrar de una manera muy concreta, las pruebas de tiro son objetivas. Disparas tanto, acertás en el blanco, lo hiciste bien, operaste el arma de forma correcta. Bueno, y esos exámenes que se hicieron a la policía no solo demostraban que los policías tiraban poco en la capacitación, sino que además lo hacían muy mal. De hecho, quedó a la vista durante las audiencias del juicio por el crimen de Blas Correas que los 2 policías que dispararon no solo que lo hicieron de una manera criminal, sino que además demostraba el escaso trabajo que hay sobre los policías para determinar cuándo es conveniente sacar el arma, en qué situaciones. Si saco el arma, pongo en riesgo a alguien, no solo puedo detener a un delincuente, voy a hacer algo peor de lo que está ocurriendo frente a la comisión de delito. Bueno, eso es algo que es bastante más profundo y que yo creo que los policías, se demuestra, desgraciadamente, salen bastante mal preparados.
Hablábamos esta semana con el especialista en seguridad Jorge Joffre, es director de una diplomatura en seguridad que se da en la Universidad Blas Pascal. Porque, bueno, después de las palabras del ministro Julián López, hablando, como decíamos al principio, de esta comparación que se intenta hacer con Rosario y un ministro diciendo, no, no somos Rosario. Bueno, saquemos esa palabra porque en realidad no valen las comparaciones, sino hay que fijarse y tratar los problemas con una mirada, con un ojo propio, aquí, con los pies en la provincia. Jorge Joffre, el especialista en seguridad, esto nos decía. Yo creo, como el ministro en este sentido, que Córdoba no es Rosario, pero también todos sabemos positivamente que si responsablemente no se diseñan políticas eficaces o que garanticen eficacia colectiva, vamos a estar cada vez más cerca de Rosario. Siempre la respuesta ante una crisis es más cámara, más policía, más instrumentos y dispositivos de control como los móviles. El problema es que no se diseñan políticas que sean eficaces de manera preventiva y que realmente estén pensadas para operar dentro de una dinámica en la que participa una institución policial modernizada y un ministerio público que esté a la altura de esta expectativa ciudadana. ¿Tenemos esa institución policial modernizada y ese ministerio público así? Yo creo que acá hay un problema muy grande con lo que es una institución policial compleja. Creo que la institución policial no ha dado muestras de adaptarse a una nueva exigencia social porque su estructura es la misma estructura de la época de la fundación de la institución policial de 1870. Nosotros consideramos desde lo que es una opción académica, nuestra diplomatura en seguridad ciudadana, nuestras cátedras en la licenciatura de seguridad, que obviamente lo que se tiene que poner en discusión es este modelo que está mostrando fallas. Claro, el especialista habla de discutir un modelo, pero cuando uno plantea esas soluciones parecen como alejadas o parecen más complejas o parecen a largo plazo. El tema es que se trabaja el corto plazo y el largo plazo se trabaja en algún momento. Recién hablábamos fuera de cámara de esta cuestión cuando se presentó el plan de este colombiano, Restrepo, que vino a Córdoba. Restrepo, me acuerdo el arquitecto que un poco rediseñó Medellín, para que sepan, digamos, lo trajo la provincia, fue durante la intendencia de Mestre, pero creo que era una de las gobernaciones de Schiaretti o de La Sota, de La Sota, creo. De La Sota. Pero básicamente lo trajo Mestre, la idea era que a través de intervenciones arquitectónicas en barrios postergados se les diera una mayor presencia al Estado con centros comunitarios, etcétera, que es lo que se terminó haciendo acá, en varios barrios de la ciudad. Pero te contaba también que, por ejemplo, muy cerca de nuestro canal, en Marqués Anexo, se hizo un enorme centro integrador que tenía hasta una pileta de natación. En el medio de un barrio tremendamente pobre, hicieron ese centro, no había profesores para dictar los talleres, no había actividades programadas con regularidad, y la pileta estaba vacía porque no hay agua en el barrio. Y no tenía agua el centro integrador. Entonces, eso de Restrepo era muy bueno en el marco de un plan integral que incluyó políticas de seguridad, políticas de integración social, políticas educativas, pero Medellín no le cambió la cara a Restrepo solamente, se lo cambió una política que fue bastante más amplia. Y es cierto, era una de las ciudades más peligrosas del mundo y dejó de serlo. Pero, no sé, me parece que también se buscó cierto efecto, se logró en su momento, pero los resultados fueron puramente mediáticos, porque en los barrios muchos de esos centros todavía siguen con actividades muy, muy acotadas. Bueno, ahí estaba un poco lo que decía el especialista recién, Joffre, el especialista en seguridad, ¿no? Esto de, que también lo charlamos con él, bueno, la charla es más extendida, uno por ahí tiene que resumir esto en notas para noticiero que tienen una corta duración, pero decía, bueno, la mirada, por ejemplo, ahí se quedó quizás en la integración arquitectónica. ¿Dónde están las otras patas que faltaban para integrar o para atacar el delito? Realmente que, insisto, cuando uno lo habla, parece una solución de largo plazo, pero si no, se vuelcan a los espasmos o, por ejemplo, ya que hablamos tanto de Rosario, digo, el no hacer, y de repente enviar tropas para militarizar la zona sin ninguna preparación o sin ningún plan, ¿no? Yo estuve varias veces en Barrio Müller y hace poquito haciendo esa nota que recién había un extracto en la nota el con el padre que sirvió de disparador. Y Barrio Müller, hay que ir a ese barrio y
y eso se repite en muchísimos barrios más de la ciudad, muy postergados, en donde la presencia del Estado es una escuela que a las 4 de la tarde queda sin actividad, un dispensario, muchas veces con muchísimas carencias, y de vez en cuando un patrullero. Y el Estado se acabó. A las 6 de la tarde no hay nadie del Estado en esos barrios. Se queda sí el padre Oberlin, porque vive ahí, porque trabaja ahí, porque su obra está en ese lugar. Pero es una fundación, es alguien que está poniendo muchísimo esfuerzo, pero no está el Estado. El Estado con una presencia visible, y no hablo solo de patrullaje, hablo también de servicios, de cloacas, de porque cuando está también de la manera represiva el Estado, digamos. O sea, digo, se va a esos barrios cuando van muchos patrulleros, es por alguna cuestión que no tiene que ver con la integración o con brindar un poco más de tranquilidad a la gente, ¿no? Sí, sí. Después vamos a escuchar, como siempre, que la cifra de homicidios en nuestra provincia es muy baja y que no somos comparables con Rosario y que en realidad la inseguridad es una sensación. De todos modos, yo invitaría a cualquiera de los que dicen que eso es una sensación a que elijan un barrio periférico de la ciudad, sin estigmatizar ni ninguno, pero que lo elijan. Y que estas noches bastante agradables en temperatura, lo inviten a alguien, algún familiar de ellos, a sentarse en un banco de la plaza, a compartir una gaseosa, un mate, y que se queden desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Sin patrulleros, sin nada, que se sienten, que vayan, y que traten de hacer la vida normal que cualquiera quisiera hacer en cualquier barrio de la ciudad, por más humilde y modesto que sea. Y la sensación va a dejar de ser una sensación. Totalmente. Digo, esta cuestión que estamos hablando, por ahora, por lo menos por ahora, en la campaña se ha metido poco y más que nada con chicanas o espasmos. Digo, tampoco se está poniendo, porque en este momento, no me acuerdo dónde, esta semana veía una de las estadísticas, una encuesta, que hablaba de que la inseguridad como preocupación, pero trepa muchísimo más incluso que la inflación. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Y digo, en la campaña lo vamos a ver, pero todavía, digamos, como que lo vemos muy flojo en los candidatos, o por lo menos en las propuestas, ¿no? A mí me preocupa porque esto termina sembrando o creando el clima para que después aparezcan los que dicen que lo único que funcionaría para resolver los problemas de inseguridad es la mano dura, es armar a los ciudadanos con libre portación de armas, y en realidad esos discursos terminan pregnando en la sociedad porque hay asfixia por parte de los vecinos que realmente viven muy mal. Nos pasa permanentemente en los barrios escuchar gente que te dice, salgo de casa con lo puesto, no llevo ni un celular, no llevo bolsos, carteras, mochilas, porque sos presa o preso de los delincuentes. Y la verdad es que esa sensación que lo viven permanentemente los vecinos termina convirtiéndose en un caldo para que aparezca un Bukele, no sé, alguien que proponga mano dura, y con mano dura tampoco se resuelven estos problemas. Me parece bastante concreto. Una cosa que me gustaría que a lo mejor un día, y es una pregunta, los celulares, todo el mundo sabe que hoy es algo muy fácil de robar, muy fácil de hurtar, con un tirón o con una simple amenaza se lleva un celular. El 80% de los robos arrebatos callejeros deben ser por celulares. Sí. Se pueden llegar a reducir hasta por 10.000 pesos, entre 5.000 y 10.000 pesos. Imagínense que esto se convirtiera en algo inservible. Si alguien, desde las empresas de telecomunicaciones, aprieta un botón y dice, esto se bloquea, se anula. No hay forma de que sirva para nada. ¿En cuánto bajaría? Por ejemplo, el arrebato callejero. Claro. Digo, es una pregunta, a lo mejor alguien me va a decir, no seas tan necio, eso no se puede hacer. ¿Alguien se lo preguntó? ¿Alguien se sentó a lo mejor con las empresas tecnológicas para ver si eso no es viable? ¿O encontrar alguna manera de que esto deje de ser tan... Porque es muy fácil de robar, ni siquiera hace falta armas para robar esto. Salen dos tipos en una moto, tiran 3, 4 tirones a 2 o 3 mujeres en una parada de colectivo, y digo mujer porque muchas veces son la presa más fácil, y se hacen de 20, 30.000 pesos en una tardecita. La verdad es que es una pregunta que me hago todo el tiempo. Además, alcanza con caminar por una galería del centro de la ciudad, donde sabemos que cada 2 por 3 se hacen allanamientos,
que en realidad no sirven para nada, porque al otro día los mismos locales siguen reduciendo equipos que son robados y a muy bajo precio, y todos sabemos cuál es el origen de eso. Bueno, hay muchas cuestiones para atacar justamente en el comercio, si nos vamos un poco más arriba hasta en el lavado, sí, y no solo atacar la última parte de la cadena, ¿no? Recién hablamos de el narcotráfico. Sin pensar, les insisto, sin pensar en otra ciudad, digamos, pensemos acá, pensemos en lo que denunció Mariano Oberlin. Bueno, ¿cuándo se investigan las cadenas que van hacia arriba, ¿no? Siempre se cae en el último eslabón, el eslabón de los consumidores, el eslabón de los pequeños de los kioscos, de los pequeños vendedores. Mira, recién poníamos un especialista en seguridad, Jorge Jofre. Ahora vamos a escuchar lo que planteaban desde la provincia, presentando uno de los tantos planes en seguridad que vienen dándose en los últimos meses. Esto fue después de la modificación de los ministerios que unificó el Ministerio de Gobierno y lo tiene a Julián López a la cabeza. El gobernador Schiaretti hacía hace 5 meses este anuncio hablando de las políticas para combatir el delito. Lo vemos. Y el combate a la inseguridad, siempre lo digo también, no se resuelve con medidas mágicas, ni se resuelve con golpe de efecto. No hay ninguna medida mágica que lo resuelva mientras haya pobreza, mientras haya marginalidad, sino que lo que debe existir en un Estado es un plan integral de prevención y de lucha contra la inseguridad, que debe ser aplicado permanentemente. Y a ese programa, ese plan de lucha contra la inseguridad, se le deben agregar nuevos elementos de combate al delito permanentemente de acuerdo a cómo se van dando las realidades en un Estado provincial. No hay soluciones mágicas, e incluso en otra de las partes también lo suele repetir tanto el gobernador como los funcionarios provinciales. Si hay tal nivel de exclusión o de desocupación o de pobreza, nosotros no podemos hacer magia con el delito. Digamos, es un poco lo que sostienen desde la provincia. El tema es que, por ejemplo, en las últimas estadísticas, las últimas mediciones de pobreza, a la provincia le da más arriba que la media nacional. Sí, pero ¿es solo esa explicación la que resume todo el origen del delito? A mí me cuesta creerlo. A mí me parece que hay un contrato social que se ha roto. Dígame qué vecino hoy puede tener una canilla de bronce a la vereda. Digo, imagino una casita con un paredoncito al frente y una canilla para regar las 4 o 5 plantas que tenés al frente. Nadie. Una canilla de bronce. Y no hace falta ser un delincuente para ir y robarla. ¿Las roban por qué? Porque rehusan el bronce. ¿Por qué las roban? O sea, porque se quebró un contrato social, tácito, que decía, roba este mal. No te lleves una canilla. No le robes el foco a esa casa. No te lleves eso porque está en la vereda y vos crees que quedó ahí. Que es de alguien, pero te lo llevas porque no te están viendo. No tenemos que ir más allá. La explicación socioeconómica me parece que explica algunas cosas, pero no todas. También hay que trabajar en muchos otros aspectos. Y bueno, por ahí siempre estamos buscando en los lugares y en los barrios más postergados, pero ¿y qué pasa en los otros barrios? Porque también hay otro tipo de delitos ahí, Y empezamos a hablar de otras cuestiones. Porque el contrato social también se rompió a otros niveles. Digo, totalmente. Evasión, delitos de guante blanco, financieras que lavan plata. Vos sabés que recién hablamos de este tema de la mano dura o no. Una de las especialistas que consultamos decía, no es que la gente o las personas pidan mano dura, que es lo que conocen como solución inmediata o no al tema del delito, dice. Pero no es que en los barrios de Córdoba quieran todos mano dura ya, dice. Bueno, se les presenta eso como la única solución, y dice, bueno, entonces que haya mano dura. Vos recién decías, hay algo peligroso, estamos en un año electoral. Las opciones que hablan de mano dura, que hablan de endurecimiento de penas, que ya se ha visto que también tienen un costado bastante lábil, digamos, que no resiste mucho análisis, pero la verdad es que
digamos, van calando esas opciones y hay que tener mucho cuidado porque ya... Sobre el tema de armas, el spot de Bussi, el hijo del ex dictador tucumano, te pone en la piel de gallina, porque la verdad que una sociedad armada es una sociedad que después no solo le dispara al que cree que es un delincuente, después hay un problema familiar y lo resuelven a los tiros. Hay una disputa entre vecinos y alguien sale herido por un balazo. El arma es fácil dársela a la gente, es muy difícil sacársela después. Ojo con esas cuestiones, que hay sociedades muy avanzadas que ya vimos cómo terminar. El caso de Estados Unidos. Quédate, Juan, porque vamos a seguir hablando de esto. Lo vamos a recibir al padre Mariano Oberlin en el próximo bloque. Corte, pausa cortita y ya venimos.